Entonces vamos a ver el tema de los sacramentos. El tema de los sacramentos está en el Catecismo Bíblico Apologético, sí, página 139. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, ¿sí? Dio su vida en la cruz como nuestro fiador, nuestro salvador. Es como si Cristo hubiera pecado y sufre para redimir ese pecado, pagarle a Dios ese pecado, pero Él no pecó nunca, es Dios. Entonces, Cristo me amó, dice San Pablo, y dio su vida por mí. Murió en la cruz, la agonía, la flagelación, la crucifixión, los tormentos que Cristo padeció los hizo por mí para borrar mis pecados, merecerme el perdón y la vida eterna. Ahora, esta salvación que Cristo globalmente ha merecido en la cruz, ¿cómo llega a nosotros en 2018? Bien, esa salvación que Cristo mereció en la cruz el Viernes Santo, la comunicó a su iglesia, que él mismo fundó, la católica, para comunicar su salvación a las personas. ¿Cómo se comunica esa salvación a las personas? Mediante los santos sacramentos. El bautismo borra el pecado original, si uno es niño, y borra también el pecado original y personal si uno es adulto, ¿sí? Un adulto. Entonces, uno nace, como ser humano nace, es el bautismo, nace la vida de Dios. Tiene que crecer, fortalecerse, llegar adulto, es la confirmación. Tiene que alimentarse, comer, beber, alimentarse, es la Eucaristía y la comunión. Y si uno se enferma, se mancha, está enfermo, necesita una medicina que sana, es la confesión, perdón los pecados. Y si uno también está enfermo para ir a la vida eterna, preparar el brinco a la eternidad, esos son los santos óleos de extrema unción. Estos 5 sacramentos, toda persona cristiana puede recibirlos. Y una persona que se bautiza, como hacen los protestantes cuando vale todavía lo que hacen, pero no tiene confesión, no tiene comunión, no tiene confirmación, es como un niño que nace y queda abandonado, chiquito, va a morir. Ahora, los sacramentos son 7. 5 son para la persona humana y 2 son para la sociedad, el matrimonio y el sacerdocio para la sociedad. Ahora hay 3 sacramentos que nunca se repiten. Son bautismo, confirmación, sacerdocio. ¿Por qué? Porque además de comunicar la gracia y la santidad, el Espíritu Santo comunican un carácter, un sello espiritual que graba en el alma que nunca se borra. ¿Sí? Estos 3 sacramentos válidamente recibidos nunca pueden repetirse. Repetirlo sería pecado. Ahora, el matrimonio es sacramento para toda la vida, indisoluble, pero lo que hace indisoluble es la vida de los 2 esposos. Cuando uno queda viudo ya no hay sacramento, puesto que el esposo o la esposa, la muerte separa. ¿Sí? Ahora, los sacramentos que son signos sensibles instituidos por Jesucristo para producir la gracia y la santidad en nosotros, santificarnos, salvarnos. Son signos sensibles. Por ejemplo, cuando uno se lava las manos, se purifica, ¿sí? Entonces el bautismo lava. Cuando uno come, se alimenta, la Eucaristía aumenta. ¿Sí? ¿Sí? Son signos sensibles. ¿Instituidos por quién? Por Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera dado esta fuerza, no habría nada. Uno puede bañarse en el mar y no hay nada. Pero cuando el sacerdote echa el agua, dice las palabras, Cristo mismo purifica interiormente el alma. Entonces los sacramentos son signos sensibles, instituidos por quién? Por Dios mismo encarnado, Jesucristo, para producir la gracia y la santidad, darnos el Espíritu Santo y santificarnos. Ya dijimos, son 7 los sacramentos, y los sacramentos que uno debe recibir estando en gracia de Dios, es el alma pura, santa, purificada, son 5. Son 5. Hay los 5 sacramentos que llamamos de vivos, es decir, la persona que los recibe debe estar en gracia y en santidad. ¿Cuáles son? Bien, comunión, confirmación, matrimonio, extrema unción, orden sacerdotal, matrimonio. Estos 5 sacramentos tienen que recibirse en gracia y en santidad. Y hay 2 sacramentos que dan la gracia, resucitan el muerto espiritual
Estos son el bautismo y la penitencia. La penitencia. Ahora, la penitencia, ¿quién la estableció? Es Jesucristo. Jesucristo, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quienes por los pecados quedan perdonados, y quienes tienen quedan retenidos. Entonces Jesucristo mismo, que dio este poder a su iglesia, a sus sacerdotes, para perdonar los pecados. Y es muy lógico, porque Él vino para salvar a los pecadores. Él vino, dio su vida en la cruz para el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo llega esta salvación, perdón? Mediante los sacramentos. Y uno de ellos, precisamente, es el perdón de los pecados que llamamos la confesión, el arrepentimiento. Ahora ustedes escucharon unos protestantes, unos pobres ignorantes, que dicen, yo me confieso directamente con Dios, ¿para qué confesarme con un pecador como yo? Dicen esto a veces. Esta gente no entiende nada. No cree en Jesucristo, ni el verdadero Jesucristo, ni el verdadero Evangelio. En el capítulo 20, versículo 22, 23 de San Juan, ¿qué dice? Cristo sopla sobre los apóstoles diciendo, reciban ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces el sacerdote perdona los pecados, sí, pero no por autoridad humana, por autoridad recibida de Dios mismo. Este poder que Cristo dio a los apóstoles, bien, cada sacerdote lo recibe el día de su ordenación sacerdotal por el obispo, que es lugarteniente de los apóstoles. El obispo pone la mano sobre el sacerdote, recibe el Espíritu Santo, a quien usted como sacerdote perdona los pecados, serán perdonados. En quienes tiene, quedan retenidos. Bien, esto es el capítulo 20 de San Juan 22, 23. Ahora, para hacer una buena confesión, ¿qué se necesita? Bien, se necesitan varias cosas. Para hacer una buena confesión se necesitan varios pasos. Primero arrepentirse. Arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, aunque el sacerdote dice ya, yo te absuelvo, no hay nada. Tiene que la persona arrepentirse, primero. Segundo, reconocer sus pecados. Segundo, hacer examen de conciencia. Examinarse para ver qué he hecho. Examinarse sobre qué, sobre los mandamientos de Dios, sobre los mandamientos de la Iglesia y sobre el deber de Estado y también las virtudes cristianas. Examinarse. Después de haberse examinado, dice, sinceramente, yo fallé en tal punto, fallé. Después confesar, decir en qué falló al sacerdote, ¿sí? Al sacerdote. Y no tener ya apego al pecado. Arrepentirse. ¿Qué dijo Cristo a la mujer pecadora? Vete, no peque más. No peque más. Entonces, arrepentirse, hacer el firme propósito de no volver a pecar. Y como Dios perdona, pero exige reparación, exige que hagamos de penitencia, cumplir una penitencia. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, un pecado mortal grave era años y años de pan y agua a la penitencia. Ahora se da poca penitencia debido a la situación actual de la humanidad, etc. Como decía un santo sacerdote, prefiero que hagan poca penitencia y se salven que mucha y no la hagan y se van al infierno. Entonces, mejor. Pero la penitencia que da el sacerdote en la confesión es para reparar el daño que uno hizo a la gloria de Dios y a las personas. Entonces, la confesión es buena cuando uno dice con arrepentimiento todos sus pecados sin ocultar ninguno. Y la confesión es mala cuando uno oculta pecados. Una persona que oculta pecados por falsa pena, por orgullo, de hecho, por falsa vergüenza, bien no recibe ningún perdón si no hace un pecado mayor. Por eso cuando usted confiesa, debe con ánimo, con humildad, con valentía, con confianza, decir todos sus pecados. Cuando uno se confiesa, ¿a quién se confiesa? A Dios mediante su ministro. Entonces, el ministro tiene como función de escuchar la confesión de la persona, en nombre de Dios aconsejarle para ayudarle a progresar y en nombre de Dios perdonar sus pecados. Ahora el sacerdote nunca, jamás puede hablar de la confesión de Pedro, Pablo, Juan. ¿Saben esto? Sí. El sacerdote nunca jamás puede decir ni un solo pecado
de las personas que se confesaron. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, sería excomulgado. Acabo de leer hace rato, el Papa confirmó la excomunión de un sacerdote en Australia, que sí se comprobó que habló de la confesión. Está excomulgado. Y hace pecado mortal. Es hora de que hablaría de la confesión escuchada, hace pecado mortal, está excomulgado, y solo el Papa o su representante puede ¿cómo se llama?, darle la absolución, una buena penitencia. Entonces, cuando se confiesa, hace acto de fe. Hace acto de fe. ¿Por qué te confiesas? Porque crees en la palabra de Cristo. Cristo dijo: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, y en retener quedan retenidos. Entonces, uno hace acto de fe, por esta razón se confiesa. Nuestro Señor dice en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Yo os aliviaré. Entonces, la confesión es un sacramento instituido por Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora, insisto, no es el sacerdote por autoridad propia humana que perdona. Es Jesucristo que perdona mediante el sacerdote. De hecho, los sacramentos son acciones divinas. Es Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que bautiza mediante el sacerdote, que confirma, da el Espíritu Santo mediante el sacerdote, que perdona los pecados mediante el sacerdote, que bendice la boda mediante el sacerdote, que consagra el cuerpo sangrento mediante el sacerdote. Es Cristo que actúa, no es el sacerdote. No es, el sacerdote es instrumento de Cristo. Es instrumento de Cristo. Ahora, lo dijimos ya, se necesita para confesarse, página 160 ahí. Para confesarse bien se necesitan 5 cosas: examen de conciencia, dijimos, dolor de los pecados, arrepentimiento, firme propósito de corregirse, enmendarse, confesión sincera y sincera de sus pecados, y satisfacción a Dios y al prójimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, vamos a hablar del tema de la transmisión de la salvación de Cristo mediante los santos sacramentos. En este catecismo que tiene en la mano, página 153, lección 38, Catecismo Bíblico Apologético. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros y santificarnos. Entonces, los sacramentos son signos, un signo sensible que se ve, que se oye, que se toca. Por ejemplo, usted pasa frente a una casa, ve que esta familia tiene la imagen de la Virgen María. Usted dice: esa familia es católica. ¿Sí? Pasa delante de un edificio y ve la bandera de tal país, esta embajada de tal país. ¿Sí? Ve un carro que pasa y ve que tiene colgado un rosario. Este es un carro de familia católica, ¿sí? Entonces, los sacramentos son signos, pero sensibles, que se ve, que se toca, se oye, instituidos ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, esos signos sensibles no son cualquier signos, son signos instituidos por Cristo mismo, que es Dios encarnado. Por eso tienen la eficacia, el poder de producir la gracia, la santificación y comunicar el Espíritu Santo. No es cualquier signo. La eficacia de los sacramentos viene del hecho que es Cristo que los instituyó. Por ejemplo, una persona se baña en el mar, no está bautizada. Pero si nosotros echamos unas gotitas de agua sobre la frente de la persona diciendo las palabras, sí está bautizada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la eficacia de este signo viene de la materia del sacramento y de las palabras y de la autoridad de Cristo. Todos los sacramentos son como 7 tuberías que transmiten la salvación de Cristo. El bautismo es como un niño que nace. La confirmación es un niño que crece, que es adulto. La comunión se alimenta. La confesión penitencia es medicina que sana. Y los santos óleos también medicina que sana prepara la eternidad. Estos 5 sacramentos, todo cristiano bautizado puede recibirlos. Y hay 2 sacramentos que únicamente son para la sociedad: el sacerdocio y el matrimonio.
Esto es para la sociedad. El sacerdocio para guiar el rebaño de Cristo, santificarlo, formarlo, educarlo, protegerlo, y el matrimonio para continuar la creación de los hombres mediante los hijos. Bien, todos los sacramentos son signos sensibles, que se ve, se toca, dije, pero instituidos ¿por quién? Por Jesucristo. Si este signo, el sacramento, tiene eficacia, su eficacia viene de que es instituido por Cristo, inventado por Cristo, y Cristo le da la eficacia. Y el fin de los sacramentos es producir, crear, comunicar la gracia y la santidad a nuestras almas, santificarnos y salvarnos. Entonces, la salvación que Cristo nos mereció muriendo en la cruz como nuestro Redentor fiador, fue merecida en la cruz globalmente, pero tiene que comunicarse a las almas mediante los sacramentos. ¿Y quién está encargado de comunicar esa salvación a la gente? Es la iglesia que Cristo fundó, y no cualquier otra iglesia. Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de perdonar los pecados. Cuando dijo, reciban el Espíritu Santo, capítulo 20, 21, 23 de San Juan, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces, este es algo serio. Esto lo dio únicamente a los apóstoles. Y los apóstoles van a comunicar el poder de predicar, de enseñar, de bautizar, de guiar el rebaño, de administrar los santos óleos, etc. Van a comunicar esos poderes a sus sucesores, que llamamos papa, obispo, sacerdote, ¿sí? Entonces, la salvación que Cristo mereció, la comunicó globalmente a su iglesia, y la iglesia comunica esta salvación mediante los sacramentos a cada alma. Todos los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Cristo, y los apóstoles recibieron el poder de comunicarlos. Cuando Cristo dijo, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, es un hecho. Y desde esta época, y bien, cada vez que el obispo, lugar entre los apóstoles, ordena a un sacerdote, alguien se ordena, y pone la mano sobre su cabeza, recibe el Espíritu Santo, dice, a quien usted como sacerdote perdona los pecados, serán perdonados. Y a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces, es algo serio esto, algo serio. Entonces, los sacramentos son signos sensibles. Miren ahí, página 153, referencias bíblicas. Los sacramentos son como 7 canales que nos transmiten la salvación de Cristo. Fueron confiados por Cristo a los apóstoles. Y los apóstoles los confiaron a la Iglesia Católica que Cristo mismo fundó y que empezó con ellos. Los apóstoles se consideran como ministros y administradores de los misterios de Dios y no sus autores. Entonces, los sacramentos únicamente Cristo puede instituirlos, no la iglesia. El fundador, creador de los sacramentos es Jesucristo, Dios encarnado. Los apóstoles y la iglesia son sus administradores, no son sus autores. Como dice ahí 1 Corintios 4, 1 y 3, 5. El sacerdote es únicamente instrumento de Dios. El sacerdote que da los sacramentos es instrumento de Dios. Es Cristo Dios quien comunica al creyente su gracia, su santidad y la salvación mediante los sacramentos. Por ejemplo, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo que bautiza. Cuando el sacerdote consagra el cuerpo sangre de Cristo, es Cristo que lo consagra mediante el sacerdote. Y cuando el sacerdote absuelve los pecados a alguien, es Cristo que absuelve mediante el sacerdote. No es el sacerdote como ser humano, como hombre. Yo antes de ser sacerdote nunca confesé a nadie. ¿Por qué? Porque no podía. Y aunque lo hiciera, no vale nada. Es Cristo que mediante el sacerdote actúa. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Cuántos son los sacramentos? 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos o extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Ahora,
Los sacramentos se dividen en dos tipos. Sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Explico esto. No es que se dan los muertos, se dan los que no están muertos espiritualmente. ¿Sí? Bien. Los sacramentos de los vivos son la confirmación, la Eucaristía, la extrema unción, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Por qué? Porque deben recibirse en estado de gracia, que es la vida sobrenatural del alma. Entonces, estos sacramentos, comulgar, casarse, recibir el orden sacerdotal y recibir la confirmación y recibir a los enfermos, deben recibirse en estado de gracia, es decir, tener el alma ya limpia, perdonada del pecado. Si alguien comulga, se casa o se confirma en pecado mortal, hace un sacrilegio. No recibe la gracia, hace un pecado más. Entonces, para comulgar, para confirmarse, para recibir los santos óleos, casarse o ordenarse sacerdote, hace falta estar en gracia de Dios, ya perdonado, ya santificado. ¿Sí? Eso se llama de vivos. Y en este caso, ese sacramento aumenta la gracia y la santidad en el alma y la presencia del Espíritu Santo en el alma. Una persona que está en pecado mortal, por ejemplo, no puede recibir esos sacramentos. Debe confesarse bien y después recibir esos sacramentos. Si se casa, por ejemplo, se comulga o se confirma en pecado mortal, comete un sacrilegio. Es decir, no recibe nada bueno, sino que carga con pecado más y ofende a Dios. No se alimenta a un cadáver, sino a una persona viva. Aunque se ponga comida en la boca de un cadáver, no sirve, no la asimila. Por eso el que comulga en pecado mortal no sirve. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente hablando. No se alimenta un cadáver, dije. De la misma manera, no se dan estos sacramentos a los que están en pecado grave, porque espiritualmente son cadáveres. Espiritualmente son cadáveres. Entonces, hay unos sacramentos, 5 sacramentos, que deben recibirse en estado de gracia, es decir, tener el alma limpia, para que eso dé fruto. ¿Cuáles son? La comunión, la confirmación, unción de los enfermos, o sea, unción, matrimonio y orden sacerdotal. Porque una persona se casa, está en pecado mortal, no se confesó bien, ocultó pecados. Si está casada, pero no recibe la gracia, la santidad, no recibe el Espíritu Santo. Si se confiesa después, todo se arregla. Sí, todo se arregla. Pero si al momento de ordenar sacerdote o de casarse está en pecado, hace un sacrilegio. Tiene el sacramento, pero no tiene la gracia. Tiene que confesarse. Entonces, sacramentos de vivos, es decir, uno debe recibir esos sacramentos estando viviente, en estado de gracia y de amistad con Dios. ¿Y cuáles son los sacramentos que se llaman de muertos, espiritualmente hablando? Se llaman sacramentos de muertos el bautismo y la penitencia, la confesión, porque han sido instituidos para sacar a nuestra alma de la muerte del pecado. Entonces, una persona que no está bautizada se bautiza, recibe la vida de la gracia, resucita. Una persona que hizo pecado mortal debe confesarse para recibir la gracia. Entonces hay 2 sacramentos que están destinados a eliminar el pecado del alma, a dar la vida de la gracia con el Espíritu Santo. Y hay 5 sacramentos que se reciben teniendo ya la gracia. Entonces estos sacramentos aumentan la gracia, la santidad y el Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos de los muertos no es que son para muertos cadáveres, es para los muertos espiritualmente hablando. Los no bautizados, para recibir el bautismo, la gracia y la santidad, y los cristianos en pecado mortal, para resucitar almas. Santo Agustín dice, Cristo resucitó el hijo de la viuda de Naín, en el Evangelio, ¿sí? Es correcto. Y la iglesia hoy sigue resucitando. Toda persona que está en pecado mortal, espiritualmente está muerta. Al confesarte, resucita. Recibe la gracia, el Espíritu Santo, la santidad. Y la confesión borra el pecado, limpia el alma, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos hace hijos de Dios. Pero padre, por ejemplo, estas personas que no tienen todo esto. Otra pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los sacramentos que pueden recibirse
una sola vez en la vida. Son 3. Los sacramentos que pueden recibirse una sola vez en la vida son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque esos sacramentos imprimen en el alma espiritual un sello espiritual que dura para siempre y nunca puede borrarse. Por eso, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, una sola vez se recibe. Una sola vez se recibe. El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo una sola vez fue muerto, crucificado, sepultado y resucitado. El bautismo también significa nacimiento. Uno nace una sola vez, no puede nacer 2 veces. ¿Sí? Bien. Por esta razón no se puede jamás repetir el bautismo válido. Los que bautizan a católicos ya bautizados cometen pecado mortal. Un sacrilegio, ofenden mucho a Dios. El carácter es un sello espiritual que una vez impreso en el alma es para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Bautismo, confirmación, orden sacerdotal, una sola vez se dan porque imprimen un sello espiritual que nunca se borra. Ahora, el cristiano que se bautiza o que se confirma, ¿qué recibe? Recibe, sí, en el bautismo, recibe la gracia, la santidad. Junto con la señales de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? En el bautismo recibe esto. Y el sello espiritual, el carácter, un sello de Cristo. Ahora, si peca gravemente, pierde la gracia, pierde la santidad, pierde la caridad, pero no pierde el sello, no pierde la fe y la esperanza. Entonces, el cristiano bautizado en pecado mortal tiene la fe, la esperanza y el sello de Cristo. Los demás está perdido o paralizado. Al confesarse, recibe otra vez la gracia, recibe la caridad, recibe el Espíritu Santo. Y la fe y la esperanza se activan como lámpara que recibe la luz. ¿Sí? Por eso el bautizado puede confesarse. Ahora el confirmado que peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad y quedan paralizados los dones del Espíritu Santo. Pero el sello de la confirmación queda ahí. Al confesarse, todo se activa. Entonces, queridos hermanos, dije que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para merecernos la salvación, y esa salvación merecida por Cristo en la cruz se comunica a nuestras almas mediante los 7 sacramentos. Y cada sacramento, cosa santa sagrada, nos comunica la santidad que llamamos la gracia. Gracia, ¿qué es la gracia? Es un don sobrenatural, algo divino que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de Jesucristo para ayudarnos a conseguir la vida eterna. Ahora, la gracia se divide en 2 tipos, la gracia habitual y la gracia actual. La gracia habitual o santificante es la que permanece habitualmente en nuestras almas y hace nuestra alma santa y agradable a Dios. Sin esto no hay salvación. La gracia santificante es algo divino que permanece como la vida en el cuerpo, como la luz en la lámpara, en nuestras almas y hace nuestra alma pura, santa, agradable de Dios. Y junto con la gracia habitual o santificante, tenemos fe viva, esperanza, caridad. Gracia santificante, caridad y Espíritu Santo van juntos. Y la gracia, ¿cómo se pierde la gracia? Bien, la gracia se pierde por el pecado mortal. Y para que un pecado sea mortal hay 3 condiciones, dijimos: materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. La gracia habitual o santificante, dijimos, se pierde por el pecado mortal. ¿Y cómo se recupera? Mediante la confesión de los pecados. Ahora supongamos, un pobre cristiano está en China, a 1000 kilómetros alrededor no hay sacerdote, pecó gravemente y se da cuenta, se arrepiente, quisiera confesarse, y bien, al hacer un acto de contrición perfecta recibe el perdón ya. ¿Por qué? Porque tiene el deseo, la voluntad de hacer lo que Dios pide, confesarse. No hay sacerdote. Entonces dice: Dios mío, de toda mi alma me arrepiento de lo que hice,
quiero confesarme, me arrepiento de todo corazón, con tu ayuda no vuelvo a pecar. Y bien, en ese momento Dios lo purifica de sus pecados. ¿Por qué? Porque no hay sacerdote. Y no sé, después 5 meses encuentro un sacerdote, padre, quisiera confesarme, se confiesa y todo se queda remediado. Entonces lo que se llama el acto de contrición perfecta borra el pecado, devuelve la gracia, con la intención de confesarse. Con la intención de confesarse. Pero una persona no se pecó, se dio cuenta de lo horrible que hizo, se arrepiente de tal modo, llorando, pidiendo perdón a Dios y queriendo de confesarse, ya queda perdonado. Y cuando va a la confesión, todo queda remediado y ahí se santifica más. ¿Sí? Entonces, siempre hacer acto de confesión perfecta. Entonces dijimos, hay 2 clases de gracia. La habitual, santificante, y la actual. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es un auxilio especial, momentáneo, que Dios nos da para ayudarnos a practicar el bien y evitar el mal. Entonces esto puede ser una buena lectura, una buena idea que nos viene el ejemplo, un ejemplo bueno de un amigo, una prueba, cualquier cosa. Esto Dios lo da a todos, justos y pecadores. ¿Cómo se obtiene la gracia en general? Mediante principalmente los sacramentos y la oración. Los sacramentos y la oración. Hemos visto que el bautismo nos da la gracia, nos hace hijos de Dios, y si uno es adulto, el bautismo incluso borra todos los pecados que uno tiene. Después tiene la confirmación. La confirmación, ¿qué es la confirmación? Es el sacramento que nos da la plenitud del Espíritu Santo. Si un niño nace, eso es bautismo. Crece, llega adulto, 25 años, eso es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es el sacramento por el cual recibimos el Espíritu Santo con la abundancia de sus dones. Abundancia de sus dones. Por ejemplo, hablando de unos bautizados en Samaria, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles dice, solo habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces los apóstoles les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, el amor divino. ¿Quién es el ministro ordinario normal de la confirmación? Es el obispo. Y en caso extraordinario, por delegación o por matrimonio, viene el sacerdote. Por ejemplo, una persona no está casada, entonces la casa, la iglesia le dice, confírmalo también, para que tenga la fuerza del Espíritu Santo para cumplir con sus deberes. Una persona va a morir, no está confirmada, entonces la confirma. Pero el ministro no ordinario es el obispo. ¿Qué hace el obispo o el sacerdote para confirmar en este caso? Impone las manos sobre la cabeza de los confirmandos, así, invoca al Espíritu Santo, luego hace una cruz con Santo Crisma, aceite consagrado el Jueves Santo, hace la Santa Cruz con Santo Crisma en la frente de cada uno y diciendo yo te confirmo, y después hace la cruz con Santo Crisma en su frente. ¿Qué es el Santo Crisma? Es aceite de oliva mezclado con bálsamo que el obispo consagra el Jueves Santo. Es un aceite consagrada, bendecida especialmente para comunicar la confirmación. La confirmación es el sacramento del testimonio de la fe cristiana. Sacramento del soldado de Cristo. El sacramento de la confirmación realmente nos hace crecer, aumentar en santidad y nos da los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Bien, son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu Santo. 4 para fortalecer la inteligencia y 3 para fortalecer la voluntad. Por ejemplo, si te digo, levante este costal de 100 kilos. Ay, padre, con mucho gusto, pero no puedo. Si te doy una grúa eléctrica, lo levanta solito. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces, mediante estos dones del Espíritu Santo, Dios mismo interviene para hacernos ver las cosas, para aconsejarnos, para fortalecernos, para animarnos, para protegernos. Entonces, es importante. Una vez uno tiene que tomar decisiones tremendas.
bien, entonces Dios mismo ilumina la mente en este caso. Por eso, los bautizados tienen que vivir siempre en estado de gracia y no de pecado. Si viven de pecado, no, eso no está activado. Si usted tiene el teléfono, no tiene batería, no sirve. Si tiene el teléfono, no tiene chip, no sirve. Pero si tiene la batería, el chip, sí sirve. Entonces, cuando uno está bautizado, confirmado, bien, el Espíritu Santo de Dios interviene para aconsejar, para iluminar, para fortalecer, para animar o para frenar. Por ejemplo, el sacramento del temor del Señor nos comunica algo de la santidad infinita de Dios, que ama el bien, aborrece el mal. El don de consejo. Usted tiene que tomar una decisión tremenda. No sabe qué hacer. Reza, pide, etc. Pero Dios te da la luz. O un amigo te habla, o lees algo y ahí te da la luz. Don de piedad te hace amar las cosas de Dios. Los sacramentos, la oración, la vida cristiana. Y don de sabiduría te hace ver de un punto de vista cristiano la situación de las cosas, del mundo, del trabajo, de la familia, no como un pagano. San Vicente Ferrer dijo que al final del mundo, el anticristo, Satanás, hará que muchos no sean confirmados para que sean vencidos por el anticristo. Y actualmente, por desgracia, miles no están confirmados, ya ni saben nada de esto. Y en las sectas protestantes el demonio se hace pasar por el Espíritu Santo, los hace hablar lenguas supuestamente, desmayar, sentir cositas y piensa que es el Espíritu Santo, y no lo es. No lo es. El Espíritu Santo se da en la confirmación que únicamente el obispo y su delegado, el sacerdote en caso excepcional, le puede dar. Ninguna otra persona puede dar el Espíritu Santo. Esto no existe. Entonces, por bautismo nacemos como niños. Por la Eucaristía Comunión crecemos, nos alimentamos. Y por la confirmación llegamos a adultos fuertes de 25 años, 20 años. Y tienes que crecer. Ahora, cada confesión, cada comunión, cada sacramento que uno recibe la gracia, y con la gracia recibe el Espíritu Santo. Es algo maravilloso. La misa tradicional, la misa católica de siempre, la misa en latín, es la misa de la Iglesia Católica. La misa que fue celebrada casi durante 2000 años. La primera misa que se celebró en este país hace 500 años fue la misa antigua. La misa antigua es la misa de todos los santos. Esta misa tenía Santa Teresa, esta misa tenía el Santo Padre Pío, esta misa tenía todos los santos y santas. ¿Sí? La misa católica tradicional en latín unifica a los pueblos católicos. Por ejemplo, uno va, no sé, a un país de otro idioma. Si es la misa en latín, todo es igual, menos el sermón. Si usted va, por ejemplo, no sé, a Estados Unidos o Alemania o Francia, usted si no conoce ese idioma, no va a entender el sermón. Pero todo lo demás es igual. Usted tiene misal latín-español, otro tiene latín-inglés, otro tiene latín chino, coreano, japonés, y pueden rezar juntos. ¿Sabían esto? Es algo maravilloso, algo extraordinario. Entonces, en la misa antigua tiene unas oraciones muy especiales, muy hermosas, muy bonitas. Fíjese un rato después del sermón. El padre toma la hostia, mira el crucifijo, por eso se hace la misa frente a la cruz y no frente al pueblo. Mira el crucifijo y dice, presentando la hostia, es decir, el cuerpo de Cristo, la víctima del sacrificio. La palabra hostia con H viene del griego, significa víctima del sacrificio. Por ejemplo, en Jerusalén, cuando se ofrecían los sacrificios de las ovejas, corderos, animales, eran hostias, víctima del sacrificio. El Padre toma la hostia, que para nosotros es que será el cuerpo de Cristo, que dice, una oración de suma importancia. Aunque usted no diga nada, el Padre, en nombre de Cristo, está rezando por usted. ¿Qué dice? Recibe Dios Padre, dice, mirando la cruz, esta inmaculada hostia, por mis pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías. También por todos los fieles aquí presentes.
Aunque esos jovencitos no tengan misa, no digan nada, el Padre ofrece el cuerpo de Cristo por sus pecados, ofensas, negligencias, necesidades y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para la salvación eterna. ¿Sabían esto? Entonces, aunque usted no diga nada, no importa, estás asistiendo al sacrificio. Y el sacerdote, ministro del Señor, representante de Cristo, ofrece el cuerpo de Cristo por tus pecados, ofensas, negligencias, necesidades y salvación eterna de todos los fieles cristianos, vivos y también difuntos, para que los difuntos lleguen más fácil y rápido a la vida eterna. Como el agua apaga el fuego, así la Santa Misa apaga el fuego del purgatorio para aliviar a esos difuntos y acelerar su liberación para que lleguen al cielo. Entonces, y en la misa también Cristo reza con nosotros y por nosotros. Otra cosa maravillosa. El que asiste a misa, bien Cristo en la misa reza por él y con él. Las oraciones que usted hace en su corazón ahí en silencio, uniéndose al sacrificio, Cristo las toma y las presenta a Dios Padre. ¡Qué maravilla! Por eso los santos tenían grandes ganas de escuchar misa. Hacían kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a escuchar la misa. Cuando podían escuchar una misa, 2 misas, 3 misas, lo hacían. ¿Por qué? Porque en cada misa, nuestro Señor pone todos sus tesoros a nuestra disposición. La misa también facilita nuestra conversión. Por ejemplo, alguien está en pecado, hace tiempo no se confiesa. Bien, la sangre de Cristo clama por esta alma. Del cielo baja sobre su cabeza, su alma, una pequeña luz que dice: ve, confiésate, hijo, Dios es bueno, quiere perdonarte, preséntate y serás libre de tus pecados. Presenta al sacerdote una buena confesión, se libre. La confesión nos obtiene la gracia del arrepentimiento. La misa obtiene la gracia del arrepentimiento. Otro efecto importante de la misa neutraliza a los demonios. La misa neutraliza al demonio. Sí, es muy importante. Por eso el demonio tiene rabia contra la misa. Por eso, mediante Lutero, el borracho, falsificó totalmente la misa. Los protestantes no tienen misa. El culto que dicen es vacío, es humano, no es divino. El pastor no es sacerdote. Sí, es gravísimo esto. La misa neutraliza el demonio y la misa obtiene muchas bendiciones para vivos y para difuntos. Realmente es algo extraordinario. Ustedes saben también que estamos en el mes de Rosario, ¿sí? 7 de octubre 1571. Los católicos tuvieron que luchar contra los musulmanes invasores. Ganamos una grande batalla el 7 de octubre 1571 en Lepanto, en el mar entre Grecia e Italia. Y mientras que los soldados valientes, después de haber confesado, comulgado y rezado, fueron a la batalla, en la tierra, hombres y mujeres, niños y ancianos, religiosos y laicos, rezaban los rosarios. El Papa San Pío V mismo con ellos rezaban rosarios para obtener de Dios nuestro Señor, por la intercesión de María Santísima, la victoria, y la hemos ganado. Entonces, por esta razón, el mes de octubre es mes del Rosario. El Papa San Pío X, grandísimo Papa del siglo XX, dice: si usted quiere tener la paz en tu alma, en tu familia, en tu patria, recen en común, en familia, el Rosario. Si quieren tener la paz en su familia, en su colonia, en su barrio, en su patria, recen el Santo Rosario. Con Rosario, decía San Luis Guillermo de Montfort, un grande mariano, el demonio será vencido, el infierno será vencido. No pasen un día sin rezar su rosario, con atención, con devoción, meditando lo que dicen. Y cuando rezan el rosario, recen juntos, con armonía, escuchando unos a otros y pensando en lo que dicen. El que dice: Santa María y Madre de Dios, ruega por nosotros, pida por nosotros, ayúdanos, hace grande oración.
Santo Rosario. Y si pueden, mejor todavía, juntarse en la iglesia, a la iglesia y traer toda la gente que pueden traer para rezar Rosario, mucho mejor, mucho mejor. El santo cura de Ars, que tuvo una parroquia de paganos, un solo hombre iba a misa, fíjese, unas pocas mujeres, cuando él empezó, y cuando terminó todo el mundo venía a la misa, misa diario. Y bien, santo cura de Ars tocaba la campana, y bien venían a la iglesia, no solamente a misa, hasta venían en la noche a hacer juntos la oración de la noche. Concluyo con esta cita de San Pío X, graben a su mente: si quieren la paz en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su patria, recen juntos el Santo Rosario. Ojalá lo hicieran, háganlo. Y digo a las personas mayores aquí, hermanas, hermanos, si la salud ya no está y no pueden trabajar como hacían antes, bien todavía pueden hacer grande caridad rezando el rosario, rezando por los justos para que perseveren y los pecadores para que se conviertan. Una persona que reza un rosario hace bien, reza 2 rosarios hace mejor, reza 3 hace mucho mejor. Un día un sobrino mío me dijo: mire tío, estaba solo en la casa, no sabía qué hacer, entonces en lugar de hacer travesuras tomé mi rosario y recé un rosario. Te felicito. Te felicito. Rezar, hijitos, rezar en familia. La familia que reza unida, queda unida. Y con el rosario, el infierno queda vencido y el demonio queda neutralizado. Dichosa 1000 veces la familia que imita a los santos y santas y que reza cada día su Santo Rosario. Ave María Purísima.